¿Qué pasaría si te dijera que la misma iglesia a la que asistes podría llevarte directamente al infierno? Suena extremo, ¿verdad? Pero la Biblia nos advierte en Mateo 7:15, tenga cuidado con los falsos profetas, que vienen a ti con la ropa de oveja, pero internamente son lobos hambrientos. No todas las iglesias que predican sobre Dios, Jesucristo y la Biblia realmente guían a las personas a la salvación. Algunos en realidad los alejan de la verdad. Hoy, estamos exponiendo 3 tipos de iglesias que engañan a millones de creyentes, y debe averiguar si está en una de ellas antes de que sea demasiado tarde. Estas iglesias torcen las Escrituras, manipulan la fe y silencian la verdad sobre el pecado y el arrepentimiento. Y lo peor de todo, hacen que las personas se sientan espiritualmente seguras cuando, en realidad, se están alejando de Dios. La Biblia dice en Osea 4:6, mi gente está destruida por falta de conocimiento. Es por eso que necesitas quedarte conmigo hasta el final de este video. Porque hoy estamos retirando el telón de estas iglesias engañosas, las impulsadas por la prosperidad, los sincretistas y los que se niegan a llamar al pecado. Si no sabe lo que está sucediendo, podría estar poniendo en riesgo su destino eterno sin siquiera darse cuenta. Entonces, antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿su iglesia predica toda la verdad o simplemente te dice lo que quieres escuchar? Deja un comentario a continuación y expongamos estas peligrosas enseñanzas juntas. Asegúrese de suscribirse para que no se pierda mensajes poderosos como este. Y ahora, se sumerja en la primera iglesia que lleva a miles a la destrucción. El evangelio de la prosperidad se ha extendido como un incendio forestal, engañando a millones que buscan sinceramente a Dios. Estas iglesias predican que la riqueza material es una señal del favor de Dios, distorsionando completamente la verdad bíblica. Giran a Lucas 6:38, dan y se lo darán, manipulando a los creyentes para que piensen que cuanto más dan, más ricos se volverán. Pero hagamos una pausa por un segundo. ¿Alguna vez Jesús prometió la abundancia financiera de sus seguidores? No. Jesús mismo caminó por esta tierra sin lujo, y sus discípulos tampoco eran hombres ricos. De hecho, la Biblia advierte contra el amor al dinero, declarando en 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es una raíz de todo tipo de maldad. Entonces, ¿por qué estas iglesias insisten en equiparar la fe con la ganancia financiera? El problema no es solo el mensaje, son los mensajeros. Muchos de estos predicadores viven en lujo, conducen autos caros, usan ropa de diseñador y residen en mansiones multimillonario, mientras que sus congregaciones luchan por pagar el alquiler. Esto es lo contrario de lo que Jesús enseñó. Jesús lavó los pies de sus discípulos. No esperaba que financiaran su estilo de vida. La verdadera fe no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por su relación con Dios. La Biblia lo deja en claro en Mateo 6:19-21. No se almacenen por ustedes mismos tesoros en la tierra, pero almacenan tesoros en el cielo. Sin embargo, estas iglesias le dicen a la gente que persigue riquezas como si esa fuera la mejor prueba del favor divino. Y no olvidemos las falsas promesas que venden. ¿Alguna vez has escuchado a un predicador decir, si siembras una semilla de $1000, Dios lo multiplicará 10 veces? Esto no es bíblico, es manipulación. Explotan la desesperación de aquellos que luchan financieramente, convenciéndolos de que dar más dinero a la iglesia desbloqueará un avance sobrenatural. Pero en la Biblia, Jesús nunca cobró a nadie por un milagro. Los apóstoles nunca establecen un precio por las bendiciones. En cambio, predicaron el arrepentimiento, la fe y la obediencia a Jesucristo. Entonces, ¿por qué actúan los predicadores modernos como vendedores, prometiendo rendimientos financieros en lugar de la salvación eterna? Aquí está el peligro real. Este falso evangelio persigue a las personas a la verdad. En lugar de buscar santidad, arrepentimiento y salvación a través de Jesucristo, los creyentes se obsesionan con el éxito terrenal. Comienzan a medir su fe por cuánto dinero tienen, en lugar de por su compromiso con la palabra de Dios. Dejan de buscar el reino de Dios primero, como se ordena en Mateo 6:33, y en cambio, persiguen bendiciones materiales. Pero, ¿qué dice Jesús? ¿De qué sirve que alguien gane el mundo entero, pero pierda su alma? Marcos 8:36. Este engaño es mortal porque mantiene a las personas cómodas en un falso sentido de seguridad.
Muchos se pararán ante Dios un día pensando que fueron bendecidos por su riqueza, solo para darse cuenta de que nunca seguían verdaderamente a Jesucristo. Es por eso que es crucial probar cada enseñanza contra la Biblia y preguntar, ¿mi iglesia predica santidad, arrepentimiento y salvación? ¿O simplemente me dice qué quiero escuchar? Porque no todas las iglesias que hablan de Dios llevan a las personas al cielo. Y eso es exactamente lo que descubriremos a continuación. Uno de los mayores peligros espirituales de la actualidad es el surgimiento de las iglesias sincretistas, lugares que mezclan el cristianismo con tradiciones paganas, supersticiones y rituales hechos por el hombre. Estas iglesias afirman seguir a Jesucristo, pero en realidad mezclan la palabra de Dios con costumbres que no tienen nada que ver con la Biblia. Este no es solo un problema moderno. Incluso en los tiempos bíblicos, Dios advirtió a su pueblo que no mezclaran la verdad con el engaño. Jeremías 10:2 dice, «No aprendas el camino de las naciones». Sin embargo, muchas iglesias de hoy introducen prácticas que contradicen los mandamientos de Dios, llevando a los creyentes por mal camino. Eche un vistazo más de cerca. ¿Alguna vez has visto iglesias que enfatizan los rituales sobre el arrepentimiento? Promueven objetos como aceite ungido, telas milagrosas o agua especial, como si estas cosas tuvieran potencia divina. Pero el verdadero poder viene solo de Dios. Jesús nunca entregó los encantos de la suerte. Se curó a través de la fe, no los objetos. En Hechos 4:12, la Biblia dice claramente, «La salvación no se encuentra en nadie más, ya que no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual debemos ser salvados». Entonces, ¿por qué estas iglesias actúan como si necesitaras algo extra para acceder a Dios? Porque están comercializando la fe, convirtiendo el culto sagrado en los negocios. Y luego está la adoración de imágenes y tradiciones humanas. Muchas de estas iglesias elevan las estatuas, las reliquias o incluso los líderes religiosos a un estatus divino, alentando las oraciones a los santos en lugar de la comunión directa con Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Éxodus 20, 4-5 comandos. No harás por ti mismo una imagen. No te inclinarás ante ellos ni los adorarás. Jesús nunca dijo a sus seguidores que coloquen su fe en objetos o intermediarios. Les enseñó a rezar directamente al Padre. Mateo 6:6 dice, «Cuando rezas, entras en tu habitación, cierran la puerta y reza a tu Padre, que no se ve». Sin embargo, las iglesias sincretistas enseñan a las personas a buscar poder en los rituales, en lugar de en una relación personal con Dios. El engaño es profundo, porque estas iglesias ofrecen una religión cómoda, una donde las personas pueden aferrarse a sus viejas tradiciones mientras se sienten cristianos. No desafían a los creyentes a dejar atrás su pasado, pero en cambio, modifican el cristianismo para que se ajusten a las preferencias culturales. Esto es exactamente lo que hicieron los israelitas cuando mezclaron su adoración a Dios con costumbres paganas y una y otra vez los llevó a la destrucción espiritual. 2 Reyes 17:33 describe este comportamiento. Adoraron al Señor, pero también sirvieron a sus propios dioses de acuerdo con las costumbres de las naciones. ¿Suena familiar? La verdad es que no puedes tener tanto el mundo como el Jesucristo. No puedes mezclar la verdad con mentiras y esperar heredar el reino de Dios. Estas iglesias engañan a las personas predicando una fe que no requiere cambios ni arrepentimiento, sin transformación. Pero Jesús nos llamó para negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Lucas 9:23. Eso significa dejar atrás falsas doctrinas y tradiciones mundanas. Porque al final del día, una iglesia que no te desafía a cambiar es una iglesia que no te preparará para la eternidad. Y a medida que avanzamos, descubriremos un engaño aún más peligroso: el surgimiento de las iglesias que se niegan a predicar sobre el pecado. Otro gran engaño en el mundo de hoy es el surgimiento de las iglesias de tolerancia absoluta, lugares que se niegan a predicar sobre el pecado, el arrepentimiento y la santidad, porque no quieren ofender a nadie. Estas iglesias se centran solo en el amor y la aceptación, ignorando por completo la realidad del juicio y la justicia. Pero seamos honestos, ¿la Biblia enseña una fe sin consecuencias? En absoluto. Hebreos 12:14 dice claramente, «Sin santidad
nadie verá al Señor. Sin embargo, estas iglesias nunca hablan de santidad, prefiriendo predicar mensajes que hacen que las personas se sientan bien en lugar de llevarlas a la verdadera salvación. El problema no es solo lo que dicen, sino lo que dejan fuera. Muchas de estas iglesias hablarán sobre el amor de Dios, pero nunca mencionarán el infierno, el pecado o la necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los mensajes sobre los corazones de las personas y la convicción pueden ser incómodos. Pero Jesús nunca azotó la verdad. En Mateo 7, 13-14 advirtió: amplio es el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran a través de ella. Pero pequeño es la puerta y reduce el camino que conduce a la vida, y solo unos pocos lo encuentran. Sin embargo, estas iglesias amplían la puerta, convirtiendo al cristianismo en una religión para sentirse bien en lugar de un llamado a la justicia. Y aquí es donde se vuelve aún más peligroso. Redefinen el pecado. En lugar de llamar a las personas a arrepentirse, las alientan a abrazar sus pecados como parte de su identidad. Giran a Romanos 8:1 diciendo: ahora no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Pero ignoran por completo la siguiente parte: quien no vive de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. La Biblia nunca dice que el pecado sea aceptable. Dice que debemos alejarnos de ella. Estas iglesias le dicen a la gente que Dios los ama tal como son, pero se olvidan de decir que Dios también los llama a cambiar. Este tipo de predicación crea una falsa sensación de seguridad, haciendo que las personas crean que pueden vivir como quieran y aún heredan el reino de Dios. Pero Gálatas 5, 19-21 es claro: aquellos que viven así no heredarán el reino de Dios. Pablo enumera los pecados como la inmoralidad sexual, la idolatría, los celos, la embriaguez y más, advirtiendo que sin arrepentimiento no hay salvación. Pero estas iglesias evitan estos temas porque temen perder a los miembros, donaciones y popularidad. En lugar de temer a Dios, temen ofender a las personas. Entonces, aquí está la mejor pregunta: ¿su iglesia lo lleva más cerca de Dios o simplemente te hace sentir cómodo? Porque una iglesia que nunca condena, nunca desafía y nunca te llama al arrepentimiento es una iglesia que no te está preparando para la eternidad. Jesús nunca prometió un cómodo evangelio. Él dijo: quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismos y tomar su cruz a diario y seguirme. Lucas 9:23. Si su iglesia nunca te desafía a crecer en santidad, entonces es hora de preguntar: ¿realmente te lleva a Cristo? Y ahora nos sumergiremos en la pregunta final y más importante. ¿Cómo puedes saber con certeza si tu iglesia te está guiando hacia el cielo o el engaño? En este punto, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Su iglesia realmente te lleva más cerca de Jesucristo o te está diciendo lo que quieres escuchar? La Biblia advierte en 2 Timoteo 4, 3-4: por el momento llegará cuando la gente no soporte la doctrina sólida. En cambio, para adaptarse a sus propios deseos, se reunirán a su alrededor una gran cantidad de maestros para decir cuál es las orejas con picazón quieren escuchar. Ese tiempo es ahora. Muchas iglesias han abandonado el verdadero evangelio y lo reemplazaron con prosperidad, superstición y tolerancia sin arrepentimiento. Entonces, ¿cómo puedes saber si tu iglesia te está por mal camino? Pregúntese: ¿mi iglesia predica la cruz, la santidad y el arrepentimiento? ¿O solo se centra en las bendiciones y la realización personal? ¿Enseña la palabra de Dios? ¿O mezcla las tradiciones humanas y los rituales vacíos? ¿Evita el pecado? ¿O evita las verdades duras para mantener a las personas cómodas? Jesucristo regresa para una iglesia santa, no una iglesia que se haya comprometido con el mundo. Esta es tu llamada de atención. Muchas personas asumen que están en el camino correcto, pero en Mateo 7, 21-23, Jesús da una advertencia aterradora. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino solo el uno que hace la voluntad de mi Padre. Imagínese pararse ante Dios, pensando que fue salvado, solo para escuchar nunca te conocí. Por eso este mensaje es tan urgente. No se trata solo de dónde adoras, se trata de dónde pasarás la eternidad. Ahora, quiero saber de ti. ¿Está su iglesia predicando el evangelio completo o está regando la verdad?
Deje sus pensamientos en los comentarios. Exponga el engaño juntos. Si este mensaje lo ha impactado, suscríbase al canal y active las notificaciones para que no se pierda contenido poderoso y revelador como este. Y lo más importante, comparta este video. Nunca se sabe quién podría estar atrapado en una de estas iglesias sin darse cuenta. Mantente fuerte en la fe, mantente arraigado en la Biblia y mantén tus ojos en Jesucristo. Hasta la próxima. Dios te bendiga.